Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Les saludo con gusto nuevamente. A nombre de la maestra María Trujillo Zavala y el maestro Jorge Blas Cabrera, les doy la bienvenida a esta su segunda clase de Ecología y Medio Ambiente. Bien, como estuvimos platicando en clase, ¿sí? La ecología es una ciencia que interactúa con algunas otras áreas del conocimiento, como la geografía, la geología, las matemáticas, la física, la química, ¿sí? Todas las ciencias interactúan, todas las ciencias tienen relaciones entre sí, relaciones muy fuertes que ayudan a la obtención del conocimiento, ¿sí? La geografía nos ayuda a establecer regiones, áreas de nuestro planeta donde podemos ubicar ciertos ecosistemas, donde podemos ubicar algunos fenómenos biológicos específicos y típicos de la región. La geología, por su parte, nos permite establecer características físicas, ¿sí? En determinadas regiones donde se van a presentar algunos fenómenos biológicos. Es decir, las características geológicas van a determinar, ¿sí? Las características biológicas que ahí existen. De hecho, hay algunas teorías que sustentan que en las leyes de la vida, de la existencia de los organismos vivos en nuestro planeta, está determinada o están determinadas por las características geológicas de la región. ¿Sale? La física, por su parte, también colabora en el estudio de algunos fenómenos con la ecología. Por ejemplo, aquí en la figura podemos ver, en la figura del lado derecho, podemos ver un esquema donde se muestra el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra nos provee de diversas bondades, como por ejemplo protección ante algunos factores dañinos, radiación me refiero, que viene del Sol, ¿sí? O que viene de algunas otras estrellas, que viene del espacio exterior. Esto provee características físico-químicas adecuadas a la Tierra para que puedan existir aquí los organismos que la habitamos, ¿no? La química, por su parte, la química tiene una íntima relación con la ecología porque estudia directamente las propiedades de algunos organismos y los beneficios que pudiéramos obtener los seres humanos para ello, así como los beneficios que tienen los mismos organismos, ya sean animales o plantas en la vida natural, de otros. ¿Sí? Por ejemplo, qué características fisiológicas o anatómicas o de conducta le confiere a un animal comer cierta planta, por ejemplo, ¿no? Y todo porque la planta contiene algunos nutrimentos, algunos nutrientes específicos, ¿no? Que dan, eh, les dan ciertas características a aquel animal que la consume, ¿ok? Bien, la climatología y la meteorología determinan las características de la atmósfera, del océano, la concentración de humedad que hay en el ambiente, lo cual va a permitir que se presenten ciertas propiedades en alguna región geográfica. Hace ratito platicábamos de la geografía. Ahorita en la imagen, bueno, en las tres imágenes que tienes aquí arriba, tú puedes observar que justamente tenemos regiones geográficas. Aunque la imagen del centro es una caricatura, pero puedes observar que representa una región, una área geográfica, así como la imagen de la izquierda, donde se ve pues encuadrado nuestro país, ¿sí? O la imagen de la derecha, donde se ve una parte importante de África, ¿no? Desde el espacio. Entonces, la climatología y la meteorología determinan las características atmosféricas en una determinada, en un determinado momento, perdón, ¿sí? Estas características atmosféricas, como te dije hace un momento, de humedad, de lluvia, de sequía, de radiación solar,
a la larga van a establecer lo que conocemos como clima. Y a partir del clima, entonces tenemos la eh, disposición de ciertos organismos, o sea, de ciertas poblaciones, ya sea de plantas y a su vez de animales. Uh-huh. Las matemáticas, podríamos preguntarnos si las matemáticas tienen algo que ver con la ecología. Las matemáticas tienen que ver con todo. Creo que en algunos otros momentos tus profesores de otras materias de ciencias, o quizá no de ciencias, pero te lo han comentado, las matemáticas se relacionan con todo, ¿sí? En el caso de la biología, en el caso de la ecología, no están exentas. Las matemáticas establecen una relación con la ecología cuando la ecología estudia la distribución de las poblaciones, ¿sí? ¿Cuántos organismos de una misma especie pueden vivir en una área determinada? Lo que se denomina como densidad, que más adelante lo platicaremos en otras clases, ¿sí? Densidad poblacional. Las matemáticas son bien importantes, de ahí se desprende la estadística también, que es súper importante para los estudios que realiza la ecología. La ecología y la estadística, ¿sí? Aquí tienes una gráfica arriba donde se muestra un ejemplo. En esta gráfica es un ejemplo de una dispersión de puntos, donde lo que te quiero comentar es que si la ecología se dedica a estudiar poblaciones, comunidades, ecosistemas, pues vas a ver muchos de los fenómenos que suceden en estas entidades. Por ejemplo, el incremento en la población. Por ejemplo, el decremento en la población, o sea, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad. Y una estadística te puede explicar, te puede hablar bastante bien de lo que sucede en esa población o en esa comunidad. Si la población está aumentando, si varias poblaciones están aumentando o están decreciendo, me puede decir que hay alguna relación positiva o quizá negativa entre esas poblaciones con su medio ambiente, con el entorno. Como platicamos en la clase anterior, recuerda que la ecología estudia eso, estudia relaciones entre el medio ambiente y los organismos, entre los seres vivos y su medio ambiente, ¿sí? O sea, es recíproca en ambas direcciones. Y pues la ética se va a dedicar a regular, ¿sí? La obtención del conocimiento, todo el conocimiento científico que se obtiene, nos debe servir de algo, ¿sí? Y nos debe servir de algo en sentido positivo. O sea, yo estoy explotando un bosque porque necesito la madera, necesito las medicinas que de ese bosque se obtienen, de esas plantas, como el ácido acetil salicílico que se obtiene de la corteza de un árbol, o sea, la aspirina. Necesito la goma de mascar, me encanta masticar el chicle, se obtiene de un árbol también, de la resina de un árbol. Entonces yo necesito y quiero además explotar esos recursos, pero debe haber cierta mesura, o sea, me debo medir en ese consumo que yo esté realizando. La ética es la que me trata de enseñar que con reserva, que con cuidado, que con respeto incluso, yo puedo acceder a esos recursos. La bioética existe, ¿sí? La bioética existe desde el punto de vista de la biología, existe para la medicina, ¿sí? Y la ecología no se iba a quedar atrás, ¿no? La política y la sociología son dos áreas que ya a lo mejor te llaman más la atención, porque a lo mejor tú no vas a estudiar nada relacionado con ciencias biológicas, o a lo mejor sí, pero para que veas que están relacionados también. La política va a determinar qué países tienen acceso incluso a sus propios recursos, ¿no? Hay países muy ricos en recursos naturales como México, como Brasil, como Colombia, y algunas veces, y desgraciadamente,
no tienen acceso a sus propios recursos. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos económicos, hay recursos naturales, pero no hay recurso económico para explotarlo. Entonces ahí es donde entran las inversiones extranjeras. Los países con más solvencia económica suelen invertir en aquellos países que no la tienen, pero que tienen riqueza en recurso natural para poder explotarlos, ¿no? Es un juego, esta caricatura que observas aquí es un juego de movimiento, de fichas, de apuesta casi casi, ¿no? Y de ver qué es lo que puedo yo explotar de otro país porque no lo tengo yo, o aunque sí lo tenga, pues quizá me conviene más explotarlo en otro, pero que obtenga ganancias, ¿sí? Y pues ahí es donde se van haciendo estas diferencias económicas entre países, ¿no? La sociología va a tratar de ver desde ese punto de vista de lo social, cómo es que los seres humanos como grupos que somos nos relacionamos con el medio ambiente, cómo es que abusamos de él, cómo es que tratamos de rescatarlo. La imagen aquí me está enseñando que ciertamente hay un sector de la población que se preocupa ya por su entorno y que ha decidido utilizar energías limpias como la energía eólica, puedes verlo ahí, la energía solar, y tratar de contrarrestar un poco el daño que hacemos con las emisiones de gases, ¿no? A la atmósfera y un montón de abusos que hacemos hacia la Tierra. Entonces, la sociología trata de establecer de entender, no de establecer, de entender esas relaciones que existen de la sociedad hacia el medio ambiente y cómo es que la sociedad está asumiendo su rol ecologista, ¿no? Cómo es que nosotros asumimos que debemos usar bolsas de tela en lugar de plástico, de papel en lugar de plástico o de plásticos biodegradables, ¿no? Es interesante desde este punto de vista también. Y la economía no se puede quedar atrás, no se debe quedar de lado porque todos los países, todas las personas, todos los pueblos del mundo tenemos una economía, buena o mala, pero tenemos una economía. Y en la mayoría de los casos, las economías están basadas en los recursos naturales. La explotación que hacemos de ellos, el uso debido o indebido a veces, el uso racional o irracional que hacemos de los recursos naturales es lo que nos da una economía. Ya sea que yo obtenga dinero porque exporto flores, ya sea porque yo obtengo dinero sacando petróleo, ¿sí? Vendiendo madera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un montón de expresiones de esto, pero todo lo obtenemos de la tierra y esto nos suele dar ganancias. La economía tiene una área muy, muy grande que se relaciona con la biología y la ecología, donde estudian justamente esto. ¿Cuáles son las mejores formas de obtener ganancias sin afectar tanto al ambiente? ¿O cuáles son los límites que tenemos? ¿Hasta dónde debes explotarlo sin, sin llevar a la quiebra el presupuesto ecológico, ¿no? El presupuesto natural? Ahora, la, como te dije al principio, la ecología se relaciona con muchas ciencias, con muchas áreas del conocimiento, pero específicamente con las ciencias biológicas. Aquí te estoy poniendo una gama de posibilidades. Hay muchas más. La botánica, porque te dije hace un rato, las plantas, ¿no? La taxonomía, no sé si sabes lo que estudia la taxonomía. La taxonomía es esta área que se dedica a la clasificación de los organismos por sus características físicas, fisiológicas, hoy en día genéticas, etc. La histología y la citología tienen que ver con los tejidos y los órganos de los seres vivos, de las plantas o de los animales, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la ecología? Bueno, ciertamente una planta crece en un lugar del planeta porque ahí ha encontrado las posibilidades para hacerlo. Ha encontrado cierto calor,
cierto frío, cierta humedad que le permiten crecer. Y eso, como te lo dije hace unos minutos, va a determinar en gran medida su fisiología. Fisiología, por acá la tienes también, aquí de este lado a la izquierda. ¿Sí? La fisiología es el funcionamiento, ¿sí? Las funciones de los órganos de los seres vivos. Entonces, usted me está diciendo que los seres vivos funcionan a partir del lugar donde viven. Bueno, en cierta manera sí, sí repercute, sí influye. Influye tanto en tu funcionamiento como en tu anatomía. Acá tienes la anatomía, aquí, igual a la izquierda. La anatomía es tu forma, la estructura que tu cuerpo ha adquirido a través de los años y la evolución que lo ha conducido a esa estructura, ¿no? Entonces, como verás, hay muchas áreas, no puedo mencionar todas, pero hay muchas áreas del conocimiento, tanto de las ciencias biológicas como de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Las que mencionamos hace rato, como la economía, como las matemáticas, la sociología, con las que se relaciona la ecología. Todas esas áreas tienen un propósito que se condensa, se concreta en la preservación del medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. Buen día.